Entonces, viejo Chris, ¿Todo bien? bien, bien, ¿y usted qué Hola, tal? Taco, ¿qué tal? Hola. Un capítulo más. Bienvenidos a Papá Sin Papá sin Manual. manual, ¿Qué tal, Pipe? ¿Todo bien, bien? bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas a bebé? Bueno, creciendo, por ahí se ha movido un montón. Sí, Ya vamos por la semana 26 hijo casi. de pucha. Son 32, Y ¿no? son, no, son más, ¿no? Son 40 en total. No, no sé, Sí, creo ya que no me son 40 en acuerdo. total, sí. Y bueno, pues nada, ayer me dio una patada en la cara porque Bien hecho. me acerqué hacia a escucharle en la pancita y pum, una patadita se sintió, Por fue estar súper molestando a la bonito. mamá, lo que le pasa. ¿Ya? Pero sí, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va? Bien, cansado, ¿Cansado de ser papá? ¿O cansado de lidiar cansado con todas las de, sé que me tareas? le bajó la vida. No, cansado de todo, o sea, de mediar todo, de lo que hablábamos hace unos capítulos, de buscar ese equilibrio Ujú. o sea, buscar ese equilibrio de todo es muy complejo. O sea, Pues bienvenidos hoy a un nuevo capítulo de Papá Sin Manual. Yo soy Cristian Bonilla. y yo, Próximamente seré papá. Y yo, Felipe Mora, padre de una niña de 9 años. Y bueno, pues esto es Papá Sin Manual. Hoy en un nuevo capítulo en el que hablaremos sobre Niños y pantallas, niños y pantallas, que creo exactamente. que es como el boom Ujú. de todo, porque ahí se comienza a generar tabú, se comienza a generar rechazo, A las a pantallas, ver a ¿no? las pantallas como Ujú. un demonio, digámoslo así, pero también comienza a hacer un daño muy fuerte en la vida de los niños, porque es Ujú. un impacto que, o sea, si a nosotros como adultos nos impacta, siempre voy a pensar que a un niño le va a impactar el doble o Ujú. más. Entonces, no sé, tú has pensado cómo, porque tú no te criaste así, o sea, nosotros Claro, es teníamos que la en las poli por pantallas, mucho. claro, es que en las pantallas en nuestro caso vinieron a aparecer hablando específicamente de los iPads, de los Celulares, teléfonos, de todo esto, vinieron a aparecer hasta cuando ya teníamos, yo qué sé, 12, 13 años, que ya y, éramos mucho más grandes. y creo yo que lo tenían los mayores, ¿sí me hago? O Ujú. sea, algo que era de acceso exclusivo de los Y grandes. porque era muy caro, por ejemplo, en Colombia yo me Mm, acuerdo que la primera vez que vi un teléfono y era una panelota, una cosa así grandísima, fue como a mis 11 años y era muy, muy caro y, no era, y era pantallita verde. Luego mm, vinieron a que aparecer la tenía la los... lombricita. Claro, no, creo que esos no tenían todavía lombriz. Ah, que era rectangular, que era una pantallita verde como así Sí, rectangular. y que luego de eso vinieron los beepers, yo no sé si te Sí, acuerdas. sí, sí, me acuerdo Y de los después Reapers. de los beepers, pues aparecieron los teléfonos Los Nokia Nokia que era once azul, cero cero no, el ese, verde o el había uno azul. que era azul que tenía una antenita, sí. Bueno, eso no me Exacto. acuerdo, pero Pero sí, o sea, un niño no podía acceder a eso. Sí, o sea, yo siento que en esa época los niños no tenían acceso, o sea, era algo muy costoso y lo podía tener el papá. Y es más, yo recuerdo que los primeros celulares de mi mamá fue porque ujú, eran celulares de empresa, no porque ella los pudiera comprar. ujú, Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que la accesibilidad a estas tecnologías ha cambiado. Y me refiero a pantallas como en general a todo, computadores, ujú. televisión, celulares, los relojes, o sea, todo este tema tecnológico que te beneficia, pero a la vez le genera a un niño una distracción y Ujú. ahí comienza a abarcar muchos problemas. Claro, y es que, por ejemplo, ahora que hablas del televisor, en mi caso había dos televisores en mi casa, uno en cada habitación. En mi cuarto yo no tenía habitación, pero en el salón tampoco había. Y luego eh, era muy controlado. Mi mamá como que lo controlaba hasta cierta hora para que yo luego me fuera a dormir. Entonces como que tenía ese tiempo de despegarme un poco del televisor. Y el tema es que científicamente se ha demostrado que todos estos brillos y todos estos, Mm. digamos que tener acceso a toda esta tecnología, La luz azul que le la dicen, luz ¿no? azul justo, afecta la melanina, por ejemplo. El Eh, dormir es, o sea, totalmente, Ujú, ¿no? Conciliar el sueño. Y creo o sea, no es mi caso en particular, porque Lucy duerme muy bien, pero en muchos padres con los que he hablado, el que su hijo o que su hija logre ujú, conciliar el sueño, el que duerman a las horas que son, es un tema frustrante. Es ujú. más, hay gente que ahora se especifica Se especializa, ¿no? y se especializa en temas de cómo ayudar a dormir a los niños. Ujú. Y es carísimo, o sea, son temas súper costosos. Sí, Entonces, de hecho nosotros tenemos unos amigos que tomaron clases o estuvieron con alguien que les enseñó
sobre este tema, sobre cómo dormir los niños, pero bueno, era como más enfocado hacia los bebés, ¿no? Ahora, con el tema de niños más grandes, no sé cómo va a ser el tema, ¿no? Es que es ¿Tú qué difícil. estrategias utilizas, por ejemplo, ahora para... O sea, yo, hablando un poco del principio, cuando vivía en Colombia con Lucy, Ujú, yo era el típico padre, o sea, yo creo que aquí no es un punto de entrar a juzgar ni quién hace bien ni quién hace mal, es lo que hago yo. ujú, Y cuando vivía en Colombia y Luciana vino a visitarme aquí a España a los 6 años de ella, yo el celular todo. ujú, ¿No quieres comer? Te ponía el celular enfrente para comer. Vamos en el coche, te pasaba el celular atrás. Es más, mi coche tenía una pantalla ujú, pero tenía que descargar los videos de YouTube para poderlos poner ahí. Yo descargaba los videos de YouTube que a ella le gustaba y se los ponía ahí. O sea, yo era un papá, solo pantallas. O sea, ujú, a toda hora el celular, ella tenía celular y todo eso. Obviamente cuando ese es el punto de ser papá, uno va corrigiéndose a uno mismo ujú. también lo que yo creía como un top en crianza en su momento, pues ya no. Y cuando Luciana llegó aquí a España, lo primero que me empezó a chocar fue que ella me cogía ya mi celular como, Sin permiso. sí, Ujú. como si literal fuera de ella, lo desbloqueaba y yo dije, no, o sea, esto está muy bien. Yo me acuerdo cuando vi a una prima a la que estimo mucho y su bebé tenía, yo qué sé, 3 años en ese momento. O sea, estoy hablando de hace mucho tiempo. Ahora la niña tiene, o la mujer ya tiene 17 años. Em, pero tenía 3 4 añitos, era muy pequeñita y manejaba el teléfono móvil de los papás súper Ujú. rápido, o sea, lo manejaba mejor que una persona adulta. Sí, o sea, yo me acuerdo que en esa época, cuando Luciana estaba cogiendo por primera vez el celular que yo vivía en Colombia, se le estaba enseñando también, tratando de enseñar a mi abuela cómo utilizar un celular con Táctil, pantalla ajá. táctil. Y mi abuela no lo logró, nunca pudo aprender, Ujú, nunca supo utilizar el celular, no le dio. ujú. Y Luciana, eso tienen con el chip. Es que, Entonces voy a eso. Entonces, claro, cuando llegó acá fue un choque súper fuerte porque hablé con la mamá, con Mafe, y le dije, Mafe, no estoy de acuerdo con las pantallas ujú, y quiero que comencemos a cambiar eso en esto. Mafe al principio como que no, como que sí, pero siento que Mafe siempre como en esas cosas que yo se las argumento, como que no, es que mire que diga acá dicen esto, que lo otro, que tal. Entonces ella como que sí, y le quitamos la tablet, Lucy tenía una tablet. ujú. Una niña ya llegó con 7 años tenía su tablet y la cogía cuando quisiera y veía videos cuando quisiera y lo utilizaba cuando quisiera. Por ejemplo, Luciana ahora mismo utiliza tabletas o No Kindle, por utiliza nada. ejemplo, cuando para leer o cómo lee Luciana. Lucy, todos los libros, todo el libro físico, no lee absolutamente. Nosotros tenemos algo muy bonito con Lucy que a petición de ella, el colegio anterior la llevó a la biblioteca que queda como a 3 manzanas de la casa Ujú, y le gustó muchísimo, entonces me pidió que fuéramos a sacar el carnet, fui, le saqué el carnet y Luciana cada 15 días, cada semana va y cambia libros ujú, y lleva libros a la casa, que me parece espectacular. ujú, Y entonces la vez pasada hablaba con Mafe y yo le decía, Mafe, yo creo que la mejor decisión fue haberle quitado las pantallas a ujú, Luciana. Yo creo que si no le hubiéramos quitado las pantallas a Luciana, Luciana no hubiera desarrollado ese gusto y ese apego a los libros, ujú. porque al fin y al cabo la pantalla te distrae y te mantiene ahí. O sea, a diferencia tuya, mi mamá no me tenía mucho control con la televisión y yo me acuerdo que yo llegaba al colegio, prendía el televisor, me Ujú. cogía unas Oreos, una leche y me podía dar las 7 8 de la noche que llegaba mi mamá y estaba toda la tarde en el televisor, yo tenía televisión en el cuarto, Y me cuando acostaba a hacías las dormir, tareas y todo eso, entonces. yo no hacía tareas. Bueno, por eso termino como Sí. termino. Entonces es cuando yo digo, claro, yo no quiero cometer los mismos errores con mi hija y es Ujú, el punto que hasta ahorita le estoy quitando hasta para dormir porque yo la televisión con ella para dormir y ya tampoco, o sea, entonces me acuesto, le comienzo a hablar, le consiento la espaldita, que me cuente qué hizo su ujú, día, me cuestiona cosas, ya, pero al principio estos cambios son súper duros porque al fin y al cabo las pantallas y los algoritmos y todo esto de redes sociales y todo esto, lo que genera es un tipo de sensación como la droga y un ujú, apego. Y cuando tú se lo quitas a un niño, es bastante complicado, o sea, es ujú, bastante complicado. Entonces digamos que en cuanto a eso, eso es lo que yo he hecho últimamente. Luciana en la vida volvió a coger mi celular. O sea, yo creo ujú, que ustedes se dan cuenta y Luciana ya está en reuniones con nosotros de adultos y ni un celular ujú. ni nada. Y siento que mejor porque al fin y al cabo la base de la creatividad es el aburrimiento. Ya, claro. A ver, yo ahora mismo estoy con un libro que se llama Hábitos Atómicos Oh, buenísimo. y están hablando de eso, del que un mal hábito es
separarte de tus hijos, de tu familia por el uso con el móvil o con las pantallas. Y entonces decía que una forma de generar un hábito positivo es dejar 5 o 10 minutos sin el uso del móvil para nada y totalmente dedicárselo a tus hijos. Y creo que eso deberíamos implementarlo todos los padres a futuro y en la actualidad. Me gustaría resaltar que ese libro es buenísimo. O sea, no es un libro, yo lo leí y no siento que sea un libro que sea o sea, siento que es un libro que sirve para cualquier tipo de persona porque al fin y al cabo, tanto en la crianza, tanto en lo profesional, tanto en lo social, tienes que generar hábitos. Y este libro te da las herramientas y te indica cómo podrías lograr gestionar y codificar esos hábitos buenos y sacar esos hábitos malos. Justo. Y luego combinándolo con el libro anterior que te he recomendado, que es el de hiperpaternidad, El que sigo esperando que me pases. Estamos, donde mencionan mucho los papás sobreprotectores y somos como tan, la nueva generación está como siendo tan sobreprotectora, tan metida en todo, que también es bueno en cierto sentido, porque si le estás dando la libertad a tus hijos de estar metidos con las pantallas, viene el segundo tema, que es el ciberacoso. Eso el ciberacoso, por un lado, que no sé si ya Luciana ha entrado en ese mood, refiriéndome a, o digamos que su grupo de compañeros ha entrado en ese mood del ciberacoso. Eso por un lado, y el otro es la seguridad, que si entran a estos chats, hay un juego, de pronto, para mi ignorancia en esto de la paternidad y en todo, Roblox. ¿Ah, Roblox? Es Roblox. Roblox. Y entonces, en Roblox tengo entendido que es a construir y luego como que interactúan con otras personas. Entonces, hace un montón de tiempo escuché la noticia que hay muchas personas que quieren aprovecharse de los niños y entonces se meten por esta aplicación, pues por Roblox. Y crean lenguajes, es lo que más me impresionó. O sea, eso me lo contó, fue mi jefe, que fueron a hacer una charla en el colegio de él y eso a mí me dejó anonadado que, no sé, digamos, X palito X, que significa que estoy con mi mamá o mi mamá está atrás, o palito, 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 mi mamá ya se fue, estoy solo en casa. O sea, como que codifican todas esas cosas. Pues al fin y al cabo, o sea, yo no necesito, si yo estoy jugando en línea, sea con el que sea, no necesito saber si su papá está o no está. O sea, es una mala intención impresionante y que los niños están cayendo en eso. O sea, los niños que tristemente son inocentes, que están jugando y no piensan en el alcance que puede tener eso. Y que yo siento que por más de que hayamos avanzado socialmente bastante, aún no se habla lo suficiente de estos temas con los niños. Y yo creo que eso, y no se habla lo suficiente, no sé si por desconocimiento, por miedo, o porque lo que hablábamos en el capítulo anterior, le dejamos esa responsabilidad al colegio y creemos que en el colegio les está enseñando esto. Aparte porque, por lo menos aquí en España, corrígeme tú, y es que en algunos colegios, estando en clases, se les da acceso a pantallas, sí, donde ya no tienen los libros en físico, sino son digitales. O sea, tienen sus libros, pero tienen un sistema de pantallas que es bueno. O sea, para mi concepto es bueno, porque genera otro tipo de... O sea, en este orden del día, al fin y al cabo, los niños van a crecer y vivimos en un mercado donde la competencia es tecnológica. Si tú ahorita no sabes Excel o Word, te jodiste. Hace 10 años no era tan importante como ahora. O sea, yo soy arquitecto y tengo que tener manejo de Excel. Tú eres comercial. Tú eres comercial y tienes que tener, al fin y al cabo. Y yo siento que tampoco uno puede volverlo el diablo las tecnologías, pero lo que decía Sandra, la persona que entrevistamos la semana pasada, es, al fin y al cabo, es cómo se emplean. Es para qué las empleas. Porque entonces, ¿qué pasaba? Que tristemente a raíz de que habían pantallas en clase, en algunos colegios y en algunos casos, los profesores lo que hacían es que le daban una pantalla a un niño con unas actividades, lo distraía el tiempo necesario y ya. Pero al fin y al cabo es como el colegio busca regular que eso no pase. Claro. Yo no creo que la solución sea la que tomaron, que a partir del curso 25-26 todos los colegios tienen que sacar todas las tecnologías.
porque no estamos preparando niños para una competencia tecnológica más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que los Pero, niños del colegio privado que puede acceder a estas tecnologías y que va a desarrollar esto, va a tener una ventaja enorme al frente de un colegio concertado o un colegio público. vale, pero entonces te hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que necesitan a los 10 años tener acceso a las tecnologías tan Sí. temprano cuando no saben cómo utilizarlas y no lo utilizan para lo que tienen que utilizarla? Sino, por ejemplo, cuando a Pero, nosotros nos daban, yo lo pongo en nuestro caso. Cuando nosotros éramos más jóvenes, o por lo menos en mi colegio, era un colegio privado, teníamos el salón de sistemas y aparte de todos eso, con Mac ahí. claro, cada uno tenía su ordenador, su computador cuando teníamos la clase de sistemas. Pero ¿para qué coño lo usábamos? ¿Para jugar Prince o para jugar Pues mi educación cualquier fue muy cosa? diferente a la suya. Claro, pero mira, eso tampoco nos sirvió para mucho, o sea, tener acceso, que es diferente, Pero es pero que yo, luego lo utilizas es ya cuando eres adulto y en otro, o más grande, no sé, tipo 15, 16 años, y tampoco es que lo utilices mucho estando en el colegio, o sea, que aparte, o sea, si te vas a meter en una asignatura donde sea desarrollo de software o cosas así, o Python o no, Cypher y o ni alguna... eso, o sea, hace poco tuve la reunión del colegio, hay un pequeño inciso, y el profesor decía algo muy cierto. ¿Cómo explico la clase de mecatrónica sin tecnología? ¿De acuerdo? De pronto los principios de la mecatrónica, Pero sí. mecatrónica Ellos, a los 9 ellos años. ven mecatrónica en el cole y las pasadas nos pidieron un juguete para que lo adoren y lo desbaratan y miran cómo es el funcionamiento. Pero si eso es con una tablet, si eso es por Ujú. medio de videos, si eso es por medio de animaciones, para ellos va a ser más interesante. O sea, lo que hoy, digamos, en lo que tú decías de la clase de informática o sistemas de cuando eran niños, yo fue totalmente diferente. A mí me enseñaban a usar PowerPoint, a mí me Ujú. enseñaban a usar, yo me acuerdo que me enseñaban a hacer las presentaciones y nosotros en informática hacíamos presentaciones en PowerPoint y nos enseñaban cómo animar las diapositivas Ujú. para que pasara de una, para que el texto saliera. O sea, a manejar Word, a cómo abrir Excel, a cómo, bueno, ya como en quinto, sexto, esto, cómo entrar al Internet, pero bueno, un Internet súper Ujú. lento, no es el caso de ahora. Pero siento que mi hija no sabe entrar a PowerPoint, Ujú. que obviamente es algo que también lo puedo hacer yo desde casa, pero que yo siento que la clase de informática se volvió como el diablo. Cuando se puede ayudar, digamos, Lucy ya está en cuarto y está aprendiendo todos esos temas de investigación, a Ujú. buscar fuentes. Y la semana pasada tuvimos que hacer una tarea del colesterol. Me pasaba algo que yo decía, y lo veo tan real, yo decía, cuando dije, ¿cómo va a hacer la tarea con Lucy? Yo dije, no, le voy a explicar cómo desglosar un mapa conceptual para que se pueda desglosar el tema y que busquemos en Wikipedia y en varias fuentes, pero claro, cuando no había caído en cuenta, cuando yo abro Google y pongo ¿qué es el colesterol? De una Ujú. Géminis te responde. Y Géminis ya cogió varias Claro, fuentes. y ya no te están dando, no te están Entonces, buscando esa, no te están despertando ese buscar y buscar y buscar pero no lo veo tan sí, no te, mal. pero te lo resuelven todo muy Claro, rápido. porque también entablas una conversación donde vas directamente a tus dudas y puedes comenzar, vale, ¿y qué hace esto? ¿Y por qué es malo eso? Y de pronto el texto en específico hay una palabra que no entiende, le pregunto, ¿qué quisiste decir con tal palabra? Pero, y Lucy, por ejemplo, cuando hace eso, Es la está primera, acompañada. sí, claro, es la primera tarea que hacía y eso es un acompañamiento Mm. mío. Y las tablets de los colegios, en acompañamiento del profesor, y eso tienen control parental y Ujú. restringen páginas y todo. O sea, no es como que miren a ver qué hacen y cómo se las arreglan. Pero es ese punto, es como yo comienzo a utilizar algo que ya existe y no puedo tapar el sol con un Ujú. dedo y que lo tiene que aprender a utilizar. O sea, en mi día a día, yo ya no me voy a foros de búsqueda, o yo me acuerdo que yo me metía a Autodex y buscaba las guías de Autodex para Ujú. saber cómo funcionaba o si me daba un error o cualquier cosa. Pues ahorita que hago ChatGPT me pasa esto, intenta esto, no, me sigue pasando esto, yo tengo la versión tal de tal programa, tal, bueno, es eso, y ya se arregla. Ujú. Pero al fin y al cabo es como lo que decía Sandra, es como de lo que lees, de lo que te da la IA, comenzar a también entablar tu pensamiento crítico frente a lo que dice. Entonces yo le decía a Luciana, bueno, entonces Pero ya ¿cómo desarrollas sabemos, ese pensamiento crítico? O sea, es pues que con preguntas. Yo antes de que le preguntáramos todo a ChatGPT, yo le dije, bueno, ¿qué es lo primero que necesitamos saber? Entonces Lucy, bueno, pues, ¿qué es el colesterol, mm, no? Bueno. ¿Y qué otras cosas?
¿qué hace? Entonces, que hay colesterol bueno, que hay malo, y si hay bueno, si hay, digo, y si hay malo, ¿qué hay que hacer? Ah, pues entonces, ¿cuál sería el medicamento? Entonces, comenzar a generar esas dudas a ella, que son las dudas que le va a preguntar a la Ujú. IA, porque al fin y al cabo, o sea, yo siento que no hay forma de decir, hagamos, pongamos esto allá y sigamos la vida como si nada, Ujú. porque al fin y al cabo también la va a tener que utilizar. Pues a mí eso es algo que me va a ¿Te costar cuesta? mucho. Eso te quería preguntar, ¿tú Por cómo ejemplo, crees? con Amelia es que no sé cómo va a ser. Seguro en unos 7, 8 años ya la tecnología va a ser mucho más Impresionante. rápida, diferente. Eh, Seguro será como en Black Mirror que te pones un aparatito en la 100 y esto te hace la búsqueda completa o con los anteojos ya haces la búsqueda con los ojos. Eh, Bueno, los anteojos ya existen. Claro, por ejemplo, eso ya existe, pero será mucho más avanzada y luego será que los lentes de contacto que también te dan información, eso ya existe. Entonces, luego yo creo que el control parental va a ser mucho más exigente en unos años. Entonces, a eso creo que le tengo un poco más de susto y tenemos que estar mucho más, o sea, más actualizados, no solo ellos como hijos, sino nosotros como Nosotros como padres, padres. también tenemos que estar mucho más alerta a a defender a los hijos de todo lo que va a pasar a futuro, pero también a generarles ese criterio para saber qué es bueno, qué es malo, por dónde entrar, por dónde no entrar. Y yo siento que escuchar un poco lo que dice la ciencia. O sea, digamos que cuando yo le quité las tablas y todo esto a Luciana, en gran parte fue por lo que yo veía en redes que Uh -huh. especificaba el daño, pero a raíz del podcast que uno busca y lee más, y es que el daño a los niños, daño social, Sí. daño de salud mental, esto de su desarrollo, de cómo interactúa con los demás, de cómo afronta un problema, les comienza a generar ansiedad, depresión, o sea, abarca tantas cosas que uno dice, oiga, o sea, tristemente es que la gente dice como, no, pero es que antes no hacía daño, ahora porque sí, porque ahora Uh salieron -huh. estos, pero es que es como todo, el azúcar hace 50 años no hacía daño. Claro. O los Pero, cigarrillos o el alcohol. claro, o el vapor Uh hace 6 meses, hace 6 meses, hace como 6, 7 años, -huh. era el top y te ayudaba a dejar el cigarrillo y no te hacía daño, pero ahora tú miras todos los estudios que hay de la Y gente son que vapea negativos. y entonces es cuando tú te tienes que comenzar a pensar, nomás nos pasa cuando vamos al mercado, todos los niños jugando y corriendo 2 horas, 3 horas, en el momento que los niños se cansan, Uh ¿no? -huh. No falta el primer padre que por ahí se rinde y suelta el celular, que para mí ni está mal ni bien, cada quien educa a su hijo Uh como -huh. quiera, pero es cuando uno se ve como una sola pantalla, un solo celular, 10 niños atrás, pero embobados, Uh se -huh. vuelven zombies. Entonces ahí uno dice, eso no... Y cuando eso pasa, por ejemplo, no le dicen al papá que le ha dado el teléfono móvil a ese La niño. gente es muy sensible con esos temas. Entonces, lo que pasa es que yo sí le digo a mi hija, nada, no tienes que nada que se hacer allá, te vas para otro lado. Y hace poco en el anterior colegio de mi hija pasó un tema que un niño le prestaron el celular Uh y -huh. por allá quién sabe dónde se metieron y vieron cosas que no deben ver los niños Uh -huh. y entonces lo vieron otros niños. Entonces ahora sí, imagínate la imputada de De esos ese, padres, claro, o ajá. sea, si hubiera sido yo me hubiera pegado una imputada porque yo promoviendo normas en mi casa, alejando a mi hija Uh de -huh. cosas que no quiero que vea todavía ni se entere todavía, y que por un papá descuidado tenga que pasar eso, me parece súper Uh irresponsable -huh. y una falta de todo. Entonces, claro, destapó un punto ahí en el grupo de ese cole, que por favor los espacios cuando compartimos entre todos, que sean espacios libres de pantallas, que cada quien haga lo que quiera en su casa y maneje como quiera en su casa, pero es eso. Y se descubrió quién había sido el niño Sí, sí, se descubrió. y que le hicieron al papá. O que le No, dijeron al lo papá, hablaron, porque no, claro. no sé si se habló puntualmente, es que yo esa vez no estaba, no sé si se habló puntualmente con el padre que dio el celular, pero sí lo hablaron general en el grupo, obviamente el padre se tuvo que haber sentido aludido y supo que tuvo que haber Que sabido era, quién había ajá. sido, pero, pero no, es muy difícil, el tema de Roblox, de que cualquier juego, o sea, yo me acuerdo que yo jugaba Poli, pero jugaba Poli con mi primo o con mi hermana, Ujú. pero es que ahorita cualquier juego que sea un niño se conecta a la red y hay Claro. 50 personas detrás y Bueno, y hablando del tema del ciberacoso, por ejemplo, ¿ya has escuchado temas de ciberacoso en los colegios que yo he estado, no. O sea, es que el ciberacoso también, ¿cómo lo manifiestas? O sea, el ciberacoso de una persona externa del mismo vínculo. Sí he escuchado desde el mismo vínculo. Ujú. Digamos que niñas de 12 11 años que ya tienen WhatsApp, hacen grupos y se acosan y se hacen bullying de Claro. manera muy fuerte
en esto que es un problema, o sea, no sé una niña de 11 años que hace con un móvil y con un WhatsApp, Ya, empezando por ahí. empezando por ahí. Entonces, que se sacan de grupo, que es desde el del grupo de WhatsApp, que Claro, se y que se mandan rechazan, que imágenes se y que se mandan hacen. imágenes. O sea, digamos, yo creo que a Luciana es que pues, sí puedo aguantar lo que más pueda, pero unos 15 y 16 años sin móvil. Ujú. ¿Sabes? Es que yo no le veo una necesidad de que mi hija tenga un móvil. De pronto para comunicación se puede poner un teléfono en casa, pero es que un móvil es una puerta enorme. ¿Sabes que de hecho hace algunos años se puso muy de moda un teléfono que solo servía Mm, para llamadas? Yo no sé si eso para todavía llamar al sigue, papá, a la mamá y ya exactamente. está. Yo no sé si eso existe todavía, pero sí es cierto, los papás, los niños no deberían tener móviles antes de Mm, los mm, 15 años, yo creo, no, y es que tampoco es muy... El tema entonces es el ciberacoso, hablábamos ahora. Em, ¿Qué hace una niña de 14, 15 años con un con un grupo de teléfono, WhatsApp, no? o sea, O sea, no le veo una función. Los stickers. ujú, A mí me llegan unos stickers, bueno, yo también mando unos stickers bastante pesados, me imagino, los niños igual, o haciéndose fotos para hacer ujú, stickers de burla. O sea, que yo te hago un sticker a ti haciéndote bullying, tú ya eres grande y ya. si a ti te molesta, tú me lo dices, y si te molesta y me lo dices, pues yo lo dejo de hacer, si me hago Ujú. entender. Pero un niño no tiene ese carácter de decir, De esto no decirle me eso no me gusta, y el gusta. otro niño no tiene la comprensión de decir, no lo hago más. Ujú. Y luego es que también en algo que tienes que trabajar con tus hijos en ese punto, yo creo, y es que, desde mi opinión, no solo la autoestima, pero muchas veces es difícil trabajar el tema de la autoestima con un niño, es la confianza que te tenga. Que te diga las Pero cosas. luego también es la privacidad del niño. ¿Deberían tener privacidad los niños si tienen móviles? Es que yo Es siento que que no. es muy abierto el tema y muchos dirán, ya, pero es que son unos niños, están explorando su cuerpo, están explorando ta, 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 ta. Pero es que también están expuestos a muchas A mierdas muchas afuera. cosas. O sea, es que no es solo la privacidad de su cuerpo, sino su integridad física y mental. Entonces, creo que los papás sí deberían estar un poco más metidos y puede ser normal, pero que los padres violen un poco la intimidad de sus hijos Yo hasta lo veo cierto todo, punto. o sea, al fin y al cabo, ellos están a prueba y error. Y si están errando y uno no se entera, puede ser un error muy grave. O sea, yo no me acuerdo si yo te conté a ti que no, que yo cuando estaba en cuarto, quinto, en quinto, Ujú, unos compañeros del salón comenzaron a tener relaciones en el salón. ujú. Y Cuarto, quinto de primaria. quinto de primaria. Quinto de primaria. Comenzaron a tener, yo me acuerdo que el salón era un salón Pero en donde quinto de íbamos, primaria uno tiene 11 años. pues imagínate. O sea, es que claro, ¿Pero yo en en qué esa, clase de colegio estudiaba usted? pues aunque sea no En me el, ponían a jugar en en el informática. colegio de OnlyFans. Pues en el mismo colegio estudiábamos Mafe y yo y los dos papás de Luciana y estábamos en el mismo salón, no, en el mismo grado, pero en salones diferentes. Yo Mm, era como grado B y ella grado C, algo ujú. así. Entonces, eran salones muy sobrepoblados, de 45 estudiantes, más o menos, 45, 50 estudiantes. Y eso que queda la pantalla no, el tablero, la Ajá. repisa aquí y todos los puestos hacia atrás. Pero entonces en la esquina de allá quedaba como una columna y un hueco, como haz de Y cuenta estando en de clase. 60 Ujú, centímetros, como por un metro, o sea, como que habían dos personas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Normalmente nos llevamos todas las maletas al hueco, era el reguero de cartulinas, o era eso. Entonces, claro, los profesores ya estaban acostumbrados a ver una montaña allí. ujú. Pues claro, de un momento a otro, pues como teníamos las cartulinas así, ellos comenzaban a hacer lo que hacían y los profesores no nos enteraban, o sea, en clase, o sea, en plena clase. No pasaba todas las clases, pero sí pasaba una, dos, tres veces a la semana. Hasta que yo me acuerdo que fue una vez que el chico con el que hacía eso se peleó con el nerd de la clase y el nerd lo sapió y nos comenzaron a interrogar a todos y eso fue un problema, pero pues claro, yo en ese momento Pero no, seguro no tenían relaciones, se daban besos o no, algo así. sí tenían relaciones, o sea, eso fue el boom del colegio porque es que estábamos en quinto. O sea, nosotros, o sea, yo en ese momento no dimensionaba lo que estaba Mm, pasando, o sea, yo creo que ni una paja me habría ujú. hecho. Entonces, claro, eso lo supo todo el colegio, a los chicos lo sacaron del colegio, eso fue un problema enorme. Pero entonces a lo que voy es que cuando no se le habla a los hijos, cuando no se mantiene como un tabú, yo creo que un niño de esa edad
que de pronto siente excitación y llega a ese punto, en realidad no sabe lo que puede llegar a pasar, de pronto no sabe que puede llegar a embarazar a esa persona, no sabe que pronto se Ujú, puede infectar, no sabe que lo que está haciendo es una falta de respeto enorme porque es que en ese tiempo no se hablaba absolutamente nada de esos temas. Entonces vuelvo ya al presente y digo, si yo no hablo esos temas con mi hija, si yo no le soy totalmente crudo con esos temas, el día de mañana que de pronto coja un celular o vea algo y le manden la foto de ujú, un pito o de alguna cosa, pues ella no va a saber que en realidad eso es malo. ya, ¿Sí me hago entender? Entonces yo siento que toca ser muy claro. Yo con mi ujú, hija soy muy claro. Yo le digo, mira hija, a ti nadie te puede hacer sentir incómoda, nadie te puede tocar ni tus partes íntimas, ni adelante, ni atrás, ni nada de eso. Y tú ujú. tampoco puedes tocarle a nadie de esas partes porque eso es privado de cada uno. Y digamos, y así comienzan ya a hacer muchas preguntas, porque últimamente hace muchas preguntas respecto Ajá, a eso. Pero a lo que voy es eso, o sea, yo creo que toca ser totalmente crudos con esos temas. O sea, toca ser claros y concisos y más que ahorita van a mil. ya. Bueno, yo creo que me quedo de este capítulo con que sí es importante el uso de las pantallas en Mm, ciertos puntos de la vida, acompañados. pero también justamente acompañados, pero creo que eh, hay que establecer como un deadline mínimo hasta tal edad para que lo puedas utilizar sola, en este caso, y luego que tú también como papá estés mucho más actualizado, ¿no? Que estés mucho más atento a todo lo que está Y que pasando. ve, sí, porque uno lo ve como algo malo, la esposa nos pasó algo muy chistoso. Nosotros estábamos con Mafe, viene el padrastro de Ujú, Lucy y yo, nos estábamos tomando una cerveza en la cocina y Lucy la dejamos ver unos videos de tocar flauta. ujú. Entonces allá se escuchaba la flauta, tan, tan, tan. Cuando como a la media hora, una hora volvió Lucy y se había aprendido una canción viendo los videos. Entonces, que la tecnología también te ayuda a Claro, desarrollarle muchas actitudes. Y uno dice, claro, toca estar muy pendiente de qué ve. claro. También por ahí veía algo que decía, cuando ves que le gusta algo, pregúntale, ¿por qué te gusta eso? Ujú. ¿Qué te hace sentir eso? El porqué de eso, para identificar también sus gustos. Siento que es súper importante y siento que también las leyes, que creo que es algo importante, están para algo. Yo estaba leyendo que tanto en Colombia como en España se prohíben las redes sociales para menores de 14 años. Sí, WhatsApp es una red social. pero hay mucha gente que les hace los Y perfiles los falsos o permisos. los permisos o ellos mismos escogen otro año y lo Mm, hacen. O sea, ahí creo que hay un- una oportunidad de mejora bastante amplia y bastante mm. importante porque, claro, si tienen 13 12 años, si se pueden crear un perfil, si tienen ya ese chip de prefiero mentir para tener acceso y Y ser igual a mis otros compañeros. claro, ¿y a qué se afronta un niño que entra, no sé, a Instagram? A que le valoren con likes. Y Ujú, si no tengo likes, me siento mal porque si nos puede pasar a nosotros de grandes, un niño cómo afronta eso. claro. Un niño cómo afronta las cosas que ve, que venden los influencers, los estilos de vida, las vidas Ujú, perfectas. Un niño que piensa que en serio esas vidas son personas así, porque es que nosotros los creemos, o sea, en nuestra generación hay mucha gente deprimida porque piensa que la vida del influencer es perfecta y que tiene que ser ujú. así, o el chico que solo sube haciendo ejercicio y que tiene el super cuerpazo y el super carro y la super vida, la super pareja, super esposa, etcétera. Claro, un niño va a idealizar esos estilos de vida y si no lo logra, Ya. baila. Yo me acuerdo ahora que hablas de idealizar. Justo me vino a la mente una vez que estábamos de viaje con mi familia y había un niño de unos 8 o 10 años al que le preguntaron qué quieres ser cuando seas grande. Y entonces en ese momento estaba como muy de moda esta serie, telenovela del patrón De Pablo de, Escobar. de Pablo Escobar. Y entonces el niño, que eso lo daban como a las 9 de la noche, lo daban en horario tarde, pero él lo veía, uno, no sé qué hace un niño a Viendo esa eso. edad despierto, dos, viendo eso, que sus papás le permitan ver eso, y tres, Como el el... niño crea esa conciencia de que, mm, de que eso está bien, mm, y si no tiene un criterio, pues por eso es que después tenemos los delincuentes que tenemos, porque no hay una guía desde pequeños enseñándolos y encarrilándolos como esto es lo que está bien y esto es lo que está no, mal. y no solo eso, imagínate ahora eso como una enfermedad.
Ujú. Imagínate una persona hablando en un reel, porque yo creo que lo sabrá por miles, de que ella era bulímica y que se metía el dedo para vomitar porque quería Ujú. ser delgada, pero que después comienza a contar que logró salir de eso, gracias a Dios, psicología, etcétera. Pero ¿qué se queda con el niño? Claro. ¿Qué puede replicar después el niño? Es que en las redes sociales primero hay profesionales de todo, Ujú. profesores de todo, gente que te enseña cómo ser rico, gente que todo. O sea, yo creo que uno de mayor lo logra sortear y aún así a Y aún así es veces, muy difícil. sí, aún así a veces mi algoritmo a veces me sale con cosas que a mí ni me gustan, o hay Ujú. veces que que uno idealiza cosas que uno ve y uno dice, ah, qué chimba tener eso, como ve esa gente, ¿no? Ujú. Pues para un niño es un explote de todo, de dopamina impresionante. Entonces yo siento que no, que tenemos que cuidarles más, que tenemos que, Estar yo, más pendientes, ¿no? yo trato de mentalizar como esa crianza en el parque, esa crianza bonita, esa crianza de juegos, esa crianza que a veces no lo logro porque Ujú. vuelve al tema del equilibrio de trabajar, de ser amigo, bueno, de tú de ser pareja, etcétera, etcétera. Como todos estos problemas, pues no problemas, cosas de la vida, pero tratar de lograr ir con tu hija al parque, de llevarla a montar bici, de que se pueda sentar a hablar en una Ujú. mesa donde todos estemos comiendo y nadie esté pegado a un celular, que ella entienda que tiene que relacionarse, que hablar. Yo creo que es Creo lo que que tenemos esa que es una muy salvar. buena conclusión y es un ejercicio que deberíamos hacer todos como padres y es, si vamos a educar, Mm, eduquémonos a nosotros mismos. O sea, dejar un rato el teléfono de lado, mm, las pantallas apagadas y ponerse horarios. Y en serio, escuchen ya sea que lo lean o lo escuchen, mm. el libro de hábitos atómicos, que es bastante interesante y nos enseña mucho. Si lo ponemos en práctica para ser buenos padres, creo que sería una muy buena práctica. No, o sea, al fin y al cabo es el futuro. Los Ujú. niños son el futuro, es lo que nos espera. Y, Ya. y decía, escuché hace poco algo muy cierto, yo creo que para terminar, y la sociedad de hace 10 años va a ser muy diferente a la dentro de Ujú. 20, pero Eso sí. muy diferente. Y siento que tenemos una responsabilidad de que obviamente va a haber un cambio, sí va a haber un cambio, tiene que haber un cambio porque estamos enfrentando muchas situaciones ahorita, pero ¿cómo hacemos para que se permanezcan cosas durante el tiempo? Y Para que sean que... personas y no máquinas. Exacto. Bueno, pues los esperamos en el próximo capítulo que hablaremos sobre los papás primerizos, que buscamos en Google, En internet, todas todo, búsquedas que hacemos. buscando en YouTube, papá sin manual. ¿Cómo Eso ser un mismo, eso papá? mismo. Así que pues nada, los esperamos y Y hasta nada, ahora. Happy Birthday. chao pues.